4 de julio de 1969, a las 9:40 de la noche, un grito aterrador resonó por las calles de Vallejo, California. Es un momento que se convertiría en un recuerdo eterno en la historia del crimen verdadero estadounidense. En el corazón de la ciudad, una mujer aterrorizada tropezó con una escena aterradora. El aire estaba denso con el hedor de sangre y miedo. Sus ojos se quedaron fijos en la vista ante ella, una vista que la perseguiría para siempre. La calle iluminada débilmente pareció desvanecerse en el fondo mientras la mujer dirigía su mirada hacia un joven matrimonio, brutalmente asesinado y abandonado para morir. El cuerpo del víctima masculino estaba contorsionado en una postura retorcida, sus ojos congelados en el terror. Una piscina de sangre se había formado alrededor de su cabeza, y un mensaje críptico garabateado en la pared parecía burlarse del víctima. La escena era una de horror inefable, un testimonio de la depravación del asesino. La mente de la mujer se tambaleó en shock, luchando por procesar la atrocidad ante ella. Los víctimas eran David Faraday de 20 años y Betty Lou Jensen de 16 años. Dos vidas inocentes cortadas a la mitad por un acto de violencia sin sentido. El cuerpo del víctima masculino era el de David Faraday, un joven ambicioso y brillante con toda su vida por delante. Una herida de bala sola había terminado con su vida, y el asesino había elegido dejar la escena con un mensaje retorcido. La identidad del asesino permaneció envuelta en misterio, dejando atrás solo un mensaje críptico. El asesino había atacado de nuevo, dejando una senda de sangre y terror en su rastro. Los testigos informaron haber escuchado el sonido de un motor rugiente y neumáticos chirriando mientras el asesino huía de la escena. Los gritos de la mujer que había tropezado con los cuerpos resonaron por las calles, un recordatorio aterrador de la tragedia que se había desplegado. Los vecinos informaron haber visto un coche de color oscuro acelerando hacia adelante desde la escena, pero el asesino ya se había ido. El aire estaba lleno del olor acre de humo y goma quemada. El pánico comenzó a apoderarse de la gente a medida que la realidad de lo que había sucedido comenzó a asentarse. Antes de seguir adelante, haz clic en el botón de suscripción y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Mantente al día con las últimas historias de crimen verdadero. No te olvides de seguirnos en las redes sociales para contenido detrás de escena exclusivo. Voy a llevarte de regreso al comienzo de esta historia, una historia de terror y engaño que cautivó a una nación. Es una historia que ha perseguido a los entusiastas del crimen verdadero durante décadas, y una que exploraremos en profundidad hoy. El caso del asesino del Zodíaco es uno de los más infames en la historia estadounidense, y es un caso que te dejará durmiendo con las luces encendidas. A medida que exploramos la mente retorcida de este asesino en serie, te llevaré en una jornada a través de la oscura sombra de California del Norte. Desde las cartas crípticas hasta los asesinatos brutales, examinaremos todos los aspectos de esta oleada de crímenes atroces. El primer víctima registrada del asesino del Zodíaco fue David Faraday y Betty Lou Jensen, un joven matrimonio que fueron abatidos en un estirón desolado de carretera. ¿Pero quién era este asesino, y qué lo impulsó a cometer tales crímenes atroces? A medida que juntamos los eventos que condujeron a los asesinatos, exploraremos la oscura historia de las víctimas del asesino del Zodíaco. El reinado de terror del asesino del Zodíaco dejaría una senda de muerte y destrucción en su rastro, y es una historia que te dejará cuestionando la propia naturaleza humana. Desde el momento en que el asesino atacó, la gente de California del Norte se sintió abrumada por el miedo. Y la pregunta en la mente de todos era, ¿quién estaba detrás de la máscara? La persona central en este caso es Arthur Leigh Allen, un hombre de 35 años que vivía en Vallejo, California. Él era un mecánico en una estación de gas local, y se informó que pasaba la mayor parte de su tiempo libre viendo televisión y leyendo cómics. Allen tenía una fascinación con el crimen y a menudo se lo veía con un periódico, siguiendo los últimos desarrollos en el caso del asesino del Círculo. A sus vecinos, parecía un hombre callado y sin pretensiones que se mantenía a sí mismo. Su esposa a menudo mencionó que él estaba luchando con problemas de ira y a veces se volvía violento cuando estaba frustrado. Como mecánico en una estación de gas local, la vida diaria de Arthur Leigh Allen era rutinaria pero insatisfactoria. A menudo se quejaba a sus compañeros de trabajo sobre su matrimonio y sus problemas de ira. Su esposa, Patricia, intentó manejar su temperamento,
Pero era claro que su matrimonio estaba en problemas. Los compañeros de trabajo de Allen lo describieron como encantador y amable, a menudo dispuesto a prestar una mano. A pesar de su exterior áspero, tenía un punto débil por los niños y era conocido por darles dulces cuando venían a la estación de gas. Lo que hacía que Arthur Leigh Allen fuera agradable era su sentido del humor seco y su disposición a ayudar a aquellos que lo necesitaban. Sus compañeros de trabajo confiaban en él en cierta medida, y a menudo se encontraba en conversaciones sobre el caso del asesino del círculo con ellos. Se burlaban de cómo parecía el asesino, pero ninguna sospecha seria se levantó nunca. Patricia, su esposa, también parecía amarlo genuinamente, a pesar de su temperamento. Sin embargo, algunas personas veían a Allen como un poco de un solitario y se preguntaban si era capaz de algo tan siniestro como los crímenes del asesino del círculo. A medida que los crímenes del asesino del círculo continuaban aterrorizando el norte de California, la vida de Arthur Leigh Allen comenzó a desmoronarse. Estaba experimentando dificultades financieras y se había vuelto cada vez más aislado de sus amigos y familiares. Su matrimonio estaba en la cuerda floja, y Patricia estaba considerando dejarlo. Mientras tanto, la FBI estaba creciendo cada vez más desesperada por obtener pistas en el caso, y el comportamiento sospechoso de Allen llamó su atención. En los meses que precedieron a la última matanza conocida del asesino del círculo, el comportamiento de Allen se volvió cada vez más errático, dejando a sus amigos y familiares a preguntarse si estaba ocultando algo. La noche era el 4 de julio de 1969, una noche calurosa de verano en Vallejo, California. La temperatura era un asfixiante 88 grados Fahrenheit, con humedad que sentía como una manta húmeda. Las calles estaban abarrotadas de gente celebrando el Día de la Independencia. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Pero nadie sabía que una sensación de miedo estaba a punto de desplegarse. Era una noche que cambiaría la vida de los habitantes de Vallejo para siempre. Los eventos que llevaron a esta noche fatal estaban envueltos en misterio, pero el asesino, más tarde conocido como el asesino del Zodíaco, había estado terrorizando el norte de California durante meses. Había ya reclamado la vida de 5 personas, enviando cartas y códigos criptográficos a la policía y los periódicos. La comunidad estaba en vilo, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. La policía había establecido una fuerza especial para atrapar al asesino, pero estaban corriendo contra el reloj. A medida que pasaba la noche, los residentes de Vallejo estaban ciegos al horror que estaba a punto de desplegarse. La secuencia de eventos comenzó alrededor de las 9 de la noche cuando David Faraday, un estudiante de secundaria de 17 años, y su novia de 16 años, Betty Lou Jensen, decidieron dar un paseo en coche por el parque Blue Rock Springs en Vallejo. Se estacionaron su coche en un área aislada y se sentaron juntos disfrutando de la tranquila noche. De repente, un asesino emergió de la oscuridad y comenzó a disparar contra la pareja, golpeándolos múltiples veces. El sonido de los disparos resonó por el parque, pero nadie intervino. El asesino entonces huyó del escenario, dejando atrás una senda de sangre y terror. Lo que es verdaderamente chocante sobre este crimen es que el asesino había dejado atrás un mensaje escalofriante, que se convertiría en su modus operandi característico. Había raspado un mensaje criptográfico en la acera con su zapato, que decía: "Esto es el Zodíaco hablando". El mensaje era un desafío, un signo de que el asesino estaba vigilando y volvería a atacar. La policía estaba perpleja por el mensaje y no tenía idea de quién estaba detrás de él. Al romperse la noticia del crimen, la comunidad se quedó atónita. El asesino del Zodíaco había reclamado otra víctima, y el mundo nunca sería el mismo. La primera persona en descubrir lo que había sucedido fue un trabajador de mantenimiento del parque que se topó con el coche de las víctimas con el motor aún en marcha. Inmediatamente llamó a la policía, que acudió rápidamente al escenario. Los oficiales que respondieron se encontraron con una escena de horror, con los 2 adolescentes tendidos en el césped, cubiertos de sangre. El oficial al mando, un veterano experimentado, estaba visiblemente conmocionado por lo que vio. Sabía que estaban tratando con un asesino cruel que no mostraba piedad. El oficial llamó por refuerzos, y pronto la zona estuvo llena de coches de policía. En julio de 1969, el Departamento de Policía de San Francisco respondió por primera vez a la serie de cartas criptográficas y
códigos enviados por el asesino del Zodíaco, que reclamaba la responsabilidad de múltiples asesinatos. Al principio, la policía tomó el caso a la ligera, pensando que era solo un bromista. Sin embargo, a medida que las cartas continuaron llegando, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El departamento de policía formó una fuerza de tareas para investigar el caso, pero aún no tenían una dirección clara. La primera prioridad era identificar al remitente de las cartas. Una pieza clave de evidencia que cambió todo fue un cifrado, enviado en el mismo sobre que una foto aterradora de una de las víctimas. El cifrado, conocido como el cifrado de 340 caracteres, era un código complejo que parecía imposible de descifrar. La policía se quedó atascada, y no fue hasta 2011, 40 años después, que un programador de computadoras finalmente descifró el código. El mensaje descifrado reveló el nombre del asesino, pero desafortunadamente, era un nombre que no coincidía con ninguno de los sospechosos conocidos. A pesar del avance, no llevó a la captura del asesino. A medida que la investigación continuó, varios sospechosos emergieron, pero ninguno de ellos fue confirmado como el asesino del Zodíaco. Uno de los principales sospechosos fue Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso sexual infantil que coincidía con la descripción del asesino. Otro sospechoso fue Richard Gaikowski, un periodista que tenía acceso a una prensa y era conocido por estar obsesionado con el asesino del Zodíaco. Sin embargo, ninguno de estos sospechosos fue probado como asesino, y muchos otros sospechosos fueron investigados a lo largo de los años. La falta de evidencia concreta llevó a muchas pistas muertas. Una de las redadas más significativas en el caso fue la pista sobre Ross Sullivan, un sospechoso que confesó ser el asesino del Zodíaco en 1971. La confesión de Sullivan parecía convincente, y hasta proporcionó un detallado relato de sus crímenes. Sin embargo, la investigación posterior reveló que Sullivan probablemente estaba mintiendo, y su confesión era solo una fabricación. A pesar de esto, la policía desperdició meses investigando a Sullivan, y la pista finalmente no llevó a nada. La comunidad quedó con un sentido de desilusión y frustración mientras el caso permaneció sin resolver. La carrera de terror del asesino del Zodíaco duró aproximadamente 3 años, reclamando la vida de al menos 5 personas inocentes en el norte de California. A pesar de las investigaciones exhaustivas, el asesino permaneció en libertad, enviando cartas y códigos criptográficos a la policía y a los periódicos. Pero un giro que ha dejado a muchos atónitos es la revelación de que el asesino del Zodíaco puede haber sido Arthur Leigh Allen, un violador de menores condenado que coincidía con la descripción física del asesino. Allen fue investigado por la policía en la década de 1970, pero finalmente fue liberado debido a la falta de pruebas. En realidad, algunos detalles clave sugieren que Allen puede haber sido el verdadero asesino del Zodíaco. La evidencia contra Arthur Leigh Allen es bastante convincente, especialmente considerando los numerosos testimonios de testigos que coinciden con su descripción física. La escritura de Allen también tiene una sorprendente similitud con las cartas criptográficas del asesino del Zodíaco. Incluso llegó a afirmar que era el asesino del Zodíaco él mismo, aunque esta afirmación probablemente fue un intento desesperado de desviar la atención. En 2019, un investigador privado llamado Paul Avery reveló que Allen había confesado a su sobrino que era el asesino del Zodíaco, pero esta confesión aún no ha sido verificada. Si es verdad, sería uno de los giros más impactantes en la historia de los crímenes verdaderos. Al final, el asesino del Zodíaco nunca fue identificado formalmente ni llevado ante la justicia, y el caso sigue siendo uno de los casos de asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos. A pesar de las investigaciones y pistas variadas a lo largo de los años, la verdadera identidad del asesino sigue siendo un misterio. En 1989, se realizó un análisis de ADN de una de las cartas del asesino del Zodíaco, pero los resultados fueron inconclusivos. El caso actualmente es un caso frío, con la policía de San Francisco todavía investigando